Hola a todos. La pregunta de la charla es ¿qué hacer con la válvula bicúspide cuando la aorta está dilatada? Lo que por supuesto es el foco principal. La aortopatía está presente en aproximadamente el 50% de los pacientes y en algún momento de su vida van a desarrollar un aneurisma y hay una frecuente aparición de disfunción valvular, ya sea regurgitación o estenosis, y tanto si se trata de un aneurisma de la raíz como de una regurgitación concomitante, será necesario algún tratamiento de la válvula. Y aquí es donde la reparación valvular es una posibilidad si ofrecemos una baja incidencia de complicaciones y mejoramos la supervivencia. Permítanme entrar en el tratamiento histórico. El reemplazo valvular ha sido el tratamiento convencional en los últimos 60 años. El ensayo Veterans Affairs nos muestra una imagen ligeramente diferente. Después de 10 años, entre el 50 y el 60% de los pacientes, tanto si se trata de una sustitución valvular biológica como mecánica, han desarrollado al menos una complicación relevante relacionada con la válvula. El ensayo del VIA puede criticarse porque se trataba de válvulas de primera generación y ahora todos los implantes son mucho mejores. Así que a la derecha se ve un estudio a largo plazo, un seguimiento de 30 años en pacientes que se les implantó una válvula mecánica, reemplazo con prótesis St. Jude, que sigue siendo el tratamiento convencional. Se puede observar una incidencia similar de complicaciones relacionadas con la prótesis, así como una mortalidad relacionada con la válvula de un 1% anual. No es el único estudio que demuestra que la sustitución valvular tiene problemas. En este estudio sueco, compararon la mortalidad prevista y la observada tras la sustitución de la válvula aórtica. Encontraron un exceso de mortalidad y estratificaron a los pacientes según la edad. Los pacientes con válvulas bicúspides son los que se operaron más jóvenes. Se documentó claramente un exceso de mortalidad. Esto lo podemos mejorar con una reparación si lo hacemos bien. A la izquierda, una publicación mostraba que a los 10 años la ausencia de complicaciones relacionadas con la válvula es de aproximadamente del 85%, siendo el fallo de la reparación la complicación más frecuente. En el lado derecho, el gráfico previo del ensayo. Bien, el tema es cuando la aorta está dilatada. Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de dilatación. Está el tipo tubular, está el tipo raíz y hay un tipo combinado. ¿Tenemos que ser agresivos con todos? Este estudio publicado por la Clínica Mayo analizó la estabilidad de la raíz aórtica tras la sustitución de la aorta tubular por aneurisma, y al menos en un intervalo de 10 años, las dimensiones de la raíz se mantuvieron estables. Esto llevó al Dr. Sund a concluir simplemente que la aortopatía de la válvula aórtica bicúspide no es cáncer, y yo estoy de acuerdo con él. Así que si tratamos la aorta dilatada, simplemente tenemos que mirar el patrón de dilatación y tratar los segmentos dilatados. Así que o la aorta tubular o la aorta tubular, incluyendo la raíz. Y esto es lo que podemos combinar con una reparación. Además,
Hemos de considerar la variabilidad de los fenotipos valvulares y de la aorta. Una de las variabilidades importantes son los diferentes patrones en la simetría. Aproximadamente del 40 al 50% de los pacientes tienen una orientación bicúspide casi simétrica, pero existen las válvulas bicúspides asimétricas y las muy asimétricas que se asemejan a una válvula tricúspide. Estas suelen tener una fusión muy limitada, es decir, parcial. Vamos a volver a la reparación. La historia de la reparación es antigua. Hace 30 años, la Cleveland Clinic publicó los primeros resultados sobre la reparación. El principio de la reparación entonces y ahora se basa en la suposición de que el prolapso de la cúspide fusionada es el principal problema. Esto se corregía utilizando la cúspide no fusionada como referencia. Al final de la operación, los márgenes de las cúspides deberían estar a la misma altura para la competencia valvular. Algunos consejos adicionales de los cirujanos líderes de opinión propusieron que la válvula tuviera el aspecto de unas manos rezando. Para mí, aunque creo en Dios, no es un objetivo muy concreto que podamos utilizar. En realidad, y esto fue hace 20 años, tropezamos con un patrón de fallo de reparación que nos hizo pensar. Encontramos varias válvulas después de la sustitución aórtica que tenían este aspecto y que fallaron en los 2 primeros años y necesitaron una nueva operación. Esto me hizo investigar lo que sabíamos sobre la forma de la válvula aórtica. Swanson y Clark para mí no eran muy útiles, así que supuse que tal vez la diferencia de altura entre el plano anular y los márgenes libres, que denominé altura efectiva, podría utilizarse como parámetro de configuración. Esto es algo que podemos determinar mediante ecocardiografía. Esto es algo que también podemos medir en la operación si tenemos un calibrador que simplemente nos da la diferencia de altura. Y descubrimos que se trata de un parámetro útil, con unas dimensiones normales de entre 9 y 10 milímetros. Por supuesto, una válvula aórtica también necesita suficiente tejido de cúspide para funcionar. A falta de buenos datos en la literatura, seguimos adelante y estudiamos prospectivamente a más de 600 pacientes, incluidos muchos pacientes bicúspides, observando la altura geométrica, es decir, la altura del tejido desde el nadir hasta el margen libre en versión estirada. Y para la bicúspide, debido a la variabilidad de las cúspides fusionadas, nos centramos principalmente en la cúspide no fusionada. Como se puede ver en este gráfico, la mayoría de las cúspides no fusionadas tenían una altura tisular y una altura geométrica de 20 milímetros o más, y la media era de 24 milímetros. Estudios posteriores demostraron que la altura efectiva y la geométrica en condiciones normales tienen una relación relativamente estrecha. Es decir, la altura efectiva es aproximadamente la altura geométrica multiplicada por 0,45, que corresponde a los datos que hemos encontrado. 20 milímetros darían como resultado una efectiva de 9 milímetros. En otros términos, si ahora tomamos la forma compleja de la válvula aórtica con unión sinotubular y anillo basal virtual, determinando las dimensiones aórticas, la altura efectiva será el parámetro que nos dé información sobre la configuración de la válvula.
La dificultad para la cirugía es que si reducimos las dimensiones aórticas, la unión sinotubular, esto reducirá la distancia intercomisural, reducirá la altura efectiva y por lo tanto inducirá el prolapso. Sin embargo, esto puede detectarse mediante la medición intraoperatoria de la altura efectiva tras el restablecimiento de las dimensiones de la raíz, y este procedimiento ha mejorado la competencia y la durabilidad de las intervenciones. Veamos algunos detalles que también hay que tener en cuenta y los resultados de un análisis de las 300 primeras reparaciones que hicimos. Como pueden ver aquí, la altura efectiva también en este análisis retrospectivo demostró ser importante. La sustitución de la raíz, tanto si se hace como remodelación o reimplantación, mejora notablemente la estabilidad y hay algo particular en los procedimientos de reparación sin sustitución de la raíz que debe examinarse en detalle. Una de las cuestiones es el tamaño anular, ya que las válvulas bicúspides suelen tener un anillo grande. Es un factor predictivo de la durabilidad de la reparación. Una dilatación anular marcada aumenta la probabilidad de fracaso de la reparación. Lo más interesante, y esto fue inesperado para mí, es que también la orientación comisural fue un importante factor predictivo de la estabilidad de la reparación, siendo las válvulas asimétricas y en particular las muy asimétricas las que obtuvieron peores resultados. Se desarrollaron diferentes conceptos para la estabilización anular. Seguimos la vía de utilizar una anuloplastia de sutura para acomodar mejor la variabilidad anatómica de la raíz y con la adición de una anuloplastia de sutura, la probabilidad de fracaso de la reparación podía reducirse drásticamente. La otra cuestión era qué hacer con la orientación comisural. Por supuesto, podemos hacer una sustitución de la raíz que nos da grados de libertad para colocar las comisuras en una posición idealmente simétrica, pero esto para mí parecía demasiado agresivo en pacientes que no tenían una dilatación raíz marcada. La hipótesis que usábamos era si simplemente eliminamos parte de la circunferencia en el seno fusionado, plicando el tejido, como ven aquí. Ahí está el seno fusionado y ves el tejido engrosado después de una aplicación. Llevaremos las comisuras a una posición más simétrica y esto idealmente debería mejorar la durabilidad. Me alegró ver que efectivamente la creación de una válvula bicúspide más simétrica mejoraba la durabilidad de la reparación. Y no solo eso, la movilidad de la cúspide fusionada y los gradientes sistólicos también mejoraron al crear una válvula bicúspide simétrica. Estos hallazgos condujeron cada vez a un cambio en el principio de reparación. Si la válvula es simétrica o casi simétrica, 160 grados o más de orientación comisural, simplemente se mantiene simétrica. La válvula bicúspide asimétrica se hace simétrica y el único sustrato difícil es la válvula aórtica muy asimétrica, casi tricúspide, que debe tratarse de forma individualizada y a menudo deben aplicarse conceptos de válvulas aórticas tricúspides. Utilizando estos enfoques de reparación, aproximadamente el 90% de las válvulas bicúspides no estenóticas pueden ser reparadas. Y como se puede ver aquí, razones para la sustitución de una válvula aórtica no estenótica fueron principalmente extensa calcificación, especialmente en el RAFE, la endocarditis activa o la retracción,
Los resultados han mejorado con el tiempo y en este análisis con una cohorte de más de 1,000 pacientes y una mortalidad en el rango de 1%, hemos podido demostrar que el tratamiento de estas características anatómicas mejora la supervivencia y, lo que es más importante, la durabilidad del proceso de reparación mejoró notablemente. Ahora tenemos más del 90% de los pacientes estables y con mínimas complicaciones relacionadas con la válvula a los 10 años y más. El único problema que sigue existiendo es la necesidad de introducir material en la válvula como parte de la reparación. Tradicionalmente hemos utilizado parches de pericardio, pero degeneran y conducen al fracaso de forma acelerada. Permítanme resumirlo. Las válvulas aórticas bicúspides, en el contexto de la dilatación aórtica, pueden repararse de forma reproducible. La reparación debe abordar la morfología y la orientación comisural. Esto es importante. Los parámetros geométricos ayudan a seleccionar un sustrato adecuado para asegurarse de que no intentamos reparar una válvula retraída y ajustar el grado de reparación de la cúspide. El aspecto positivo es que la reparación tiene mínimas complicaciones valvulares. Si hay tejido adecuado, eliminación completa del prolapso y orientación comisural de 160 grados o más, la durabilidad de la reparación bicúspide es buena. Les agradezco su atención.